Vamos a pasar a hablar un poco de lo más sangrante, de lo más indigno que ocurrió durante la transición, que fue la represión y la violencia que se ejerció. Y esto ocurre porque no solamente no hubo reforma a las fuerzas del orden público, ni en el ejército, como sí ocurrió en Portugal. Portugal, el mismo 25 de abril, todos los militares que habían tenido apoyado a Salazar quedaron fuera del ejército. Y detuvieron a todos los jefes de policía. Pero los detuvieron y los metieron en la cárcel. Aquí no. Aparte de aquí, de no hacer absolutamente nada dentro de esto, se consagra un poco la labor que tenían las fuerzas del orden público, tanto en la Constitución como en la ley de policía, ¿no? Donde se sigue manteniendo que la función principal es el mantenimiento del orden público, es decir, la represión. Luego van a escuchar ustedes palabras de un general de estos también, que se volvió demócrata de toda la vida, el general Sáenz de Santamaría, para que no se crean que yo me invento las cosas. El terrorismo de Estado, tanto el oficial, que es el ejercido por las fuerzas de seguridad del Estado, como el extraoficial, esto que llamaban los grupos incontrolados, que era muy raro, no, y otros que había antes del GAL, grupos incontrolados que resulta que muchos de ellos estaban formados por policías, por militares o por personas muy relacionadas tanto como con el ejército como con la policía. El terrorismo de Estado, y esto sí que se ha demostrado, estaba planificado del CC, Servicios Secretos, para que nos entendamos, que dirigía Andrés Casinello, ya hemos oído este hombre, y la Brigada de Información de la Policía, que dirigía Conesa, que luego fue sustituido, un torturador, por otro, Manuel Ballesteros, en el 76. En la mano derecha, para la formación de estos grupos incontrolados, era Antonio Pacheco. Quizás le suene mano de Billy el Niño, ¿no? Bueno, pues ese era. Para que vean que no son invenciones de un historiador loco, el general Sáenz de Santamaría dice en sus memorias oficiales: tanto la policía como la Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad. Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas. La policía armada no estaba preparada para mantener el orden en las manifestaciones, sino para reprimirlas. Se ve que ya está lanzado y dice, bueno, ya voy a contarlo todo. Dice, el cambio de nombre y uniforme no había influido en sus métodos. Sus intervenciones seguían siendo guiadas por el abuso de la violencia, la proclividad a apretar los gatillos y a manejar bombas de humo y bombas, con una contundencia innecesaria. Sorprende, digamos ahora, bueno, pues que el general Sáenz de Santamaría, en un ejercicio de reflexión, pues, se ha dado cuenta que esto no puede seguir así. Pero resulta que en el año 83, este general demócrata manifiesta una declaración en El País del 17 de septiembre. A los terroristas hay que detenerles o eliminarlos. El GAL siguió bastante al pie de la letra estas palabras. ¿Cómo se puede hablar de una transición pacífica cuando tenemos hechos como los de Vitoria? Un grupo de trabajadores encerrados en la iglesia de San Francisco de Asís, Manuel Fraga, de ministro de la Gobernación, que por cierto en aquellas fechas andaba por Alemania vendiendo las bondades de la transición y lo bien que lo estábamos haciendo, termine con el ametrallamiento a la salida de esa iglesia, que los habían sacado lanzando botes de humo al interior, donde un radioaficionado logra captar las emisoras de la policía y escucha claramente a matar, disparar, a matar. Que este mismo radioaficionado, cuando ya termina la matanza, se oye entre los policías: dile a Salinas que hemos construido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Aquella salvajada le costó la muerte a 5 personas, que permítanme ustedes que las nombre,
Pedro María Martínez Ocio, de 27 años, Francisco Andal Clemente, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, José Castillo, de 32 años, y Bienvenido Pereda, de 30 años. Además hubo más de 100 heridos. Algunos dicen que Vitoria fue un punto de inflexión, que a partir de ahí es cuando empezó a haber un diálogo entre las fuerzas franquistas y la oposición. Yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis, y un ejemplo me lo da que el sucesor del señor Fraga fue Martín Villa, también conocido por el bandillero de Pamplona. Y esto es porque el día 8 de julio, en pleno San Fermines de 1978, unos jóvenes sacan unas pancartas en la Plaza de Toros solicitando la amnistía de presos políticos. La policía entró a saco. Y usted se puede imaginar lo que es en un lugar público, repleto, lo que fue la intervención policial, con gases, pelotas de goma. Hubo decenas y decenas de heridos. ¿Cómo podemos hablar de pacífico cuando la utilización de la tortura en las dependencias policiales y en las cárceles siguió? Justicia Democrática en 1978 y Amnistía Internacional en sus informes del año 73, 75, 76 y 79 denuncian que la práctica de la tortura sigue siendo habitual tanto en las cárceles como en las comisarías. Y es que además tenían el cinismo de algo que también ustedes habrán escuchado mucho cuando alguien decía de tortura, no, que se ha autolesionado. Esto, por ejemplo, es lo que la defensa que utilizó Manuel Matute, que cuando fue sometido a juicio por la muerte del trabajador canario Antonio González Ramos por torturas. Respecto a esto de las torturas, vamos a volver a retomar a nuestro general preferido. Mientras estábamos reunidos, o quizás un poco más tarde, algunos guardias encabronados fueron a los calabozos del cuartel y le emprendieron a hostias con los etarras, que se hallaban detenidos y sujetos a diligencias. Les propinaron unas palizas enormes. Y aquel incidente, que los cuadros de la Salve es la plaza donde está la dirección general de la Guardia Civil, de Bilbao. Y aquel incidente de los cuadros de la Salve trataron de ocultar y minimizar. ¿Qué iban a hacer ellos? Tuvo consecuencias, nos costó bastante disgusto. Lo que había que preguntarle, ¿y qué hizo usted? Otra cosa ya sangrante es que algunos de los nuevos mandos policiales eran conocidos torturadores. Por ejemplo, José Saiz González, jefe superior de policía y que anteriormente había sido jefe de la Brigada Político-Social de Madrid; Manuel Ballesteros, jefe de la Brigada de Información, que había sustituido a otro torturador como Roberto Conesa; Carlos Anexia, jefe superior de la Policía de Bilbao, que había sido condenado por torturas y posteriormente amnistiado. De grupos, la violencia de los grupos incontrolados, ¿no? Antes del GAL, en los primeros años de la transición, funcionaban algunos como era la AAA, que era remedio de la famosa AAA, siniestra AAA argentina, el Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA y los guerrilleros de Cristo Rey, a los que, por cierto, pertenecía la alcaldesa de Madrid. Una vez muerto Franco, la extrema derecha, como ya hiciera durante la Segunda República, utilizó la estrategia de la tensión. Esta estrategia consiste en cometer atentados y asesinatos con el fin de provocar una reacción, crear un estado de inseguridad que provoque una reacción de los militares principalmente. Esto se utilizó durante la República. Una de las famosas cosas que utilizan, que los republicanos incendiaban muchas iglesias. La gran mayoría de esas iglesias, está demostrado, no fueron incendiadas por republicanos. Pues dentro de estos, por mencionarles algunos de las fechorías que hicieron estos grupos incontrolados, en el año 80 fue asesinada Yolanda González Martín, que vivía en nuestro barrio, en Aluche, una cría de 18 años, militante del Partido Socialista de Trabajadores,
que fue asesinada por miembros de Fuerza Nueva dirigidos por Emilio Gin, que es asesor de la Guardia Civil en cursos de adiestramiento. De esta violencia, de estos grupos, hay casos sangrantes, por ejemplo, de 4 mujeres violadas, una de ellas además asesinada, Ana Teresa Berrueta, la violación y asesinato delante de su novio de la joven de 16 años, María José Bravo, por parte del Batallón Vasco Español, una bomba que colocaron en una Herri taberna en Baracaldo que causó la muerte a 4 personas, y sobre todo, la más conocida, la matanza que se produjo en la calle Atocha 55 el día 24 de enero de 1977 a las 22:40. Un grupo de estos parapolicías, paramilitares, como le quieran ustedes llamar, iban buscando a un líder de comisiones obreras, a Joaquín Navarro, que afortunadamente para él no estaba. Abrí la puerta, reunieron a los allí congregados, una de las víctimas era amigo mío, y dispararon hasta vaciar los cargadores contra las 9 personas que había allí. 5 murieron en el acto: Enrique Valdevilla Ibáñez, Luis Javier Benavídez Orgaz, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Otros, esa misma mañana además, había empezado mal el día, porque por la mañana murió una cría, una estudiante, Mariluz Nájera, que estaba en una manifestación protestando por el asesinato el día anterior de otro joven estudiante, Arturo Ruiz, al que asesinaron los guerrilleros de Cristo Rey. Algunos de Atocha se salvaron de milagro, ¿no? Como cuenta Alejandro Ruiz, que se salvó cuando les dieron el tiro de gracia. A él le rebotó la bala en un bolígrafo porque llevaba la camisa, y eso le salvó la vida. Como he dicho antes, no solo se premió no solo se consintió a los policías y a estas fuerzas de actuar con casi total impunidad, sino que a algunos incluso se les premió, ¿no? Hay un caso que es de verdad es increíble, ¿no? José Matute, del que hemos hablado antes, el torturador. Bueno, pues a este señor, el nuevo puesto que le dan, pármense, le destina a la sección de policía encargada de vigilar el respeto de los derechos humanos de los detenidos. Esto ya, si no es cinismo, si no es burlarse de los españoles, pues díganme ustedes qué es. La única persona que interpeló por qué se hizo esto, no era que fue del PC, que fue eso, no, fue el diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta. Recordarán algunos de ustedes el famoso caso Almería. Se tardó años en juzgar a los guardias civiles que torturaron y asesinaron a 3 jóvenes, Luis Montero, Luis Cobos y Juan Mañas. Pues de los 11 implicados, juzgaron a 3. Como he comentado antes, este señor, el Andrés Casinello, estuvo implicado en el caso Almería, como también estuvo implicado en el asesinato de Lasa y Zavala. Y como digo, he dicho antes, en el año 88 fue ascendido a capitán general por el PSOE. Tampoco se cambió la judicatura. Por poner un ejemplo, bueno, los jueces provenientes del TOP, siniestro TOP, Tribunal de Orden Público, que luego se transformó en lo que hoy es la Audiencia Nacional, traspasaron a los jueces. Uno de triste recuerdo, Gómez Chaparro, que fue el juez instructor del caso Atocha. Entre otras cosas, este señor concedió permiso de fin de semana a uno de los acusados, a Fernando Lerdo de Tejada, que este señor aprovechó para escaparse. Además, este juez impidió que se ampliaran las investigaciones que pudieran haber demostrado que el asesinato fue inducido por altas jerarquías de la administración, altos cargos públicos. Que esto sigue siendo así, que esta impunidad la tenemos en nuestros días, cuando los jueces argentinos han solicitado la extradición de torturadores reconocidos como Antonio González Pacheco, Billy el Niño,
de Jesús Muñecas Aguilar, de Celso Galván Abascal y de José Ignacio Giralde González, y el gobierno español se ha negado a conceder la extradición. Es decir, hoy, en el año 2015, se sigue manteniendo esto.